Hola amigos que visitan el canal. Hoy hablaré acerca de la terapia de Milton Erickson y principalmente las características que distinguen a esta terapia. Hablaré sobre qué son las pautas, la modificación de las pautas existentes y el establecimiento de nuevas pautas. Dentro de la terapia de Milton Erickson podemos encontrar lo que son su orientación y el perfil con el que debe contar el terapeuta. Y sus principios básicos son que tiene una orientación naturista, una orientación indirecta y directiva, responsividad, orientación de utilización y orientaciones del presente y del futuro. En las diapositivas siguientes hablaré acerca de cada punto. También podemos encontrar las características que distinguen al terapeuta, que son la flexibilidad, la observación y lo que debe evitar en terapia. La orientación naturista es uno de los principios que distinguen a la terapia de Milton Erickson, debido a que para él realmente el ser humano tiene la capacidad de autosanarse, es decir, que no es necesario añadir nada desde afuera, pues todas las respuestas se encuentran dentro del ser humano, dentro del mismo paciente en este caso. Y entonces podemos decir que los síntomas y la patología no son más que bloqueos en esa salud natural. La terapia podía ser un proceso muy natural y no ritualista, a diferencia de otras teorías o otros tipos de terapia. La terapia de Milton Erickson se distinguía por tener precisamente esa flexibilidad y no estar ligado a ninguna teoría o casado con algún enfoque. En, en cuanto a la posición o la orientación que él menciona de que eh, no es directiva en la terapia, quiere decir que, como bien vimos atrás, el paciente tiene la capacidad de saber qué es lo que necesita. Por ende, qué es lo que tenemos que hacer como terapeutas es motivar a esa búsqueda. Hay una frase que él menciona que es: demasiados hipnoterapeutas lo llevan a uno a cenar y después le dicen lo que tiene que pedir. Yo llevo al paciente a comer y le digo pida lo que quiera. Con esta pequeña analogía prácticamente podemos comprender un poquito acerca de lo que expliqué. La responsividad. La responsividad tiene que ver con las respuestas que pueden tener los pacientes. Las personas son capaces de reaccionar a diferentes estímulos con diferentes respuestas. Prácticamente es que la terapia es flexible, no tiene que ser como una serie de pasos que debamos de seguir para todos los pacientes, porque no, no todos los pacientes van a reaccionar o van a tener la misma respuesta al mismo estímulo. Trataba de aprender las pautas individuales de conducta y de respuesta para después utilizarlas al servicio de cambio. Vamos a ver que también dentro de su terapia lo que son las creencias y lo que son eh, las conductas del paciente, él las estudia para después utilizarlas en favor de la misma terapia o de la misma mejora del paciente. Y por ende hablamos de orientación de la utilización. Utilizaba las creencias, conductas, exigencias y características rígidas de modo tal que no podía
no solo obstaculizaban la senda hacia los resultados deseados, sino que incluso facilitaban la terapia. Hay una frase que dice: en época de crisis muchos se ponen a llorar, otros salen y venden los pañuelos. Me gustó esa frase porque prácticamente describe lo que es la terapia o lo que es la orientación de la utilización. Utilizaba alguna conducta que tuviera el paciente en favor del mismo. En cuanto a la orientación del presente y del futuro, él no se detenía a explorar lo que era el pasado del paciente, o sea, el origen de la conducta, de las creencias que tenía. Pues para él no tenía sentido profundizar en esto. El problema lo tenía en el presente, y si se modificaba esa conducta en el presente, iba a mejorar por ende el futuro. Por lo que no le interesaba la arqueología psicológica, procuraba alejar a la gente del pasado, volcándola hacia el presente y el futuro. No se orientaba hacia el problema, sino hacia la solución. Ahora, dentro de las características distintivas del terapeuta está lo que ya mencioné, que es la flexibilidad. La psicoterapia debería formularse para hacer frente a la singularidad de las necesidades del individuo y no recortar la persona para que se adecue a una teoría hipotética de la conducta humana. Es decir, simplemente él no estaba casado con ninguna teoría ni con ningún enfoque. Cuando llegaba una persona, él adaptaba su terapia a esta persona. Y si lo que estaba haciendo no suscitaba la respuesta deseada, Erickson simplemente hacía otra cosa. Como ya dije, no se sentía atado por ninguna teoría al realizar tales cambios. Solo se guiaban su sentido de curiosidad y la flexibilidad, combinando con un agudo sentido de la observación. Él también le daba un, una gran importancia al observar al paciente, debido a que podemos decir que Erickson naturalmente tenía esa capacidad para observar y prácticamente ver las pautas por las que presentaba tal síntoma el paciente, por lo que dio importancia al empleo profesional de todas las modalidades sensoriales: mirar y escuchar atentamente, el lenguaje y cambio en la dinámica vocal, alteraciones en el tono muscular y los gestos de la persona. También mencionaba algunos supuestos que el terapeuta debe evitar, como son la necesidad de conocer la causa de un problema para resolverlo. Ya dijimos anteriormente que no se detenía a buscar el origen del problema, sino a buscar la solución en el presente para mejorar el futuro. La necesidad de que haya comprensión, toma de conciencia para que se produzca el cambio. A diferencia de otras terapias que buscan hacer consciente lo inconsciente, la terapia para Milton Erickson eso no tenía realmente importancia, debido a que él decía que se podían suscitar cambios aunque la persona no fuera consciente de tales cambios. Sobre la necesidad de contar con una teoría coherente e hipótesis generales. Ya dijimos también que Erickson no estaba casado con ninguna teoría ni con ningún enfoque. Sobre la inmutabilidad del carácter y la personalidad. Algunas, o más bien, la teoría del psicoanálisis menciona mucho sobre la formación del carácter o de la personalidad de cada, de cada persona. Sin, para él decía, precisamente enfocándonos en que no le interesaba el pasado, él decía que eso no tenía real importancia al momento de modificar ciertas pautas de conducta.
sobre la función y origen de los síntomas. Para él, simplemente el origen no importaba. Y la responsabilidad por los resultados en la terapia. Él hablaba mucho acerca de esto, decía que prácticamente el que iba a hacer todo el trabajo en la terapia iba a ser el paciente o la persona que fuera a terapia con él. Él simplemente iba a guiar y a dirigir ciertas cuestiones para que el paciente tenga la modificación y la mejora que esperaba. Ahora, pasando al tema de lo que son las pautas, para intervenir en la pauta vamos a ver que existen tres características, que la primera sería la utilización de las pautas corrientes al servicio del cambio. Ya mencionamos que las pautas son prácticamente lo que son los pasos que llevan a, a dar que llevan al síntoma. Entonces, él utilizaba estos pasos para, para poder realizar el cambio futuro. Una vez que él utilizaba estas pautas a favor del mismo cambio, él hacía una alteración en tales pautas. Hacía alguna modificación. Por ejemplo, había un paciente, menciona en una de sus anécdotas, que fue a terapia con él y quería quería bajar de peso, pero le preocupaba porque debido a su obesidad, aparte de que fumaba y bebía mucho, no comentaba que él quería bajar de peso y quería salir a correr, pero no no se atrevía por miedo a que le fuera a dar un paro cardíaco o que no pudiera simplemente correr. Entonces, sin mencionarle él que iba a cambiar o iba a modificar eh, prácticamente sus miedos, él le dio una tarea que era comprar por cada cigarrillo que él fumara, dar tantas vueltas caminando a la manzana, y por cada copa que él tomara, ir a comprar víveres o despensa para el día en, en un súper mucho más alejado del que acostumbraba. Es un ejemplo de cómo él utilizó lo que hacía el paciente para poder utilizarlo en favor del cambio y cambiar de tal forma el síntoma. Por último, sería el establecimiento de nuevas pautas. Una vez que ya utilizó lo que son las pautas, realizó un cambio en ellas, él empezaba a implementar o nuevas conductas o nuevas pautas. La utilización de las pautas presentes. Una de las piedras angulares del enfoque ericksoniano era la aceptación y utilización de las pautas de la conducta y experiencia en el paciente. Como ya dijimos, él no le decía que la conducta era errónea o tenía una mala conducta. Él no buscaba eso. Él, al contrario, se apoyaba en esas pautas, en esa conducta, para modificar más adelante ese, ese comportamiento. Dentro de, para poder lograr esa utilización o poder intervenir en las pautas, él se apoyaba mucho del lenguaje del paciente, de los intereses y motivaciones, de sus creencias, de su propia conducta, del síntoma o los síntomas que presentaba el paciente, la resistencia del paciente, es decir, los bloqueos, y la copia de las mismas pautas para modificar. Incluso el biorapport, que era prácticamente estar con el paciente. Todo lo que utilizaba él era prácticamente espejear al paciente y, y estar con el paciente para
hablar su mismo lenguaje, tener los mismos intereses y motivaciones y enfocar lo que es la terapia en el paciente para poder lograr esta intervención. Ahora, ya que podía intervenir, él lo que hacía era una modificación de las pautas existentes. Entonces, para lograr esta modificación, él decía que existían tres pasos, que el primero era ver la secuencia de tales pautas, qué pasa número uno, pasa número dos y el paso número tres, digamos, para llegar al síntoma. Y bueno, ¿cuál era la circunstancia? Ya después de que están los elementos, ¿cuál era el contexto que suscitaba dicho síntoma? Y por último, lo que era la variación. Una vez que ya tenía estudiado y ya tenía todo lo que era la pauta en cuanto a las secuencias o circunstancias, él intervenía para realizar una variación dentro de esa pauta existente. Y él menciona diferentes modos en los que podía intervenir en la pauta. Aquí muestro algunos ejemplos de las formas en las que él intervenía. Por ejemplo, cambiar el momento del síntoma o la pauta síntoma. Él, si por ejemplo se suscitaba el síntoma o él veía que normalmente era en un horario determinado, por ejemplo, él cambiaba el horario en el momento en que se suscitaba tal síntoma. En ese horario no vas a presentarte, ¿no? Le ponía tal vez que en otra hora podía utilizar ese síntoma para que el mismo paciente vaya, vaya cambiando su forma de actuar, ¿no? O dicha pauta. Otro podría ser cambiar la frecuencia y la velocidad del síntoma. Ahí también menciona una anécdota de un paciente que llegó, sufría de ansiedad y no podía estar quieto. Entonces, el paciente cuando llegó le comentó que ya lo habían dado de alta varios psiquiatras porque no podían atenderlo debido a que no podía sentarse y hablar. Entonces, Erickson le mencionó que él lo podía atender, sin embargo, que si permitía que él le dirigiera a dónde, hacia qué lado del consultorio tenía que ir. Entonces aceptó el paciente y Erickson lo que hacía le decía, vas a ir ahora hacia la derecha, vas a ir ahora hacia la izquierda. Aumentó la velocidad en que se movía o hacía estos cambios de un lado a otro con el paciente y posteriormente fue bajando la velocidad con la que hacía la intervención. Erickson, hasta el momento que bajó tanto la intensidad, la frecuencia del síntoma, que le pudo decir al paciente, ahora por favor siéntate, y el paciente se sentó. Es un ejemplo nada más en las formas que intervenía, los modos en los que intervenía Erickson. Y lo que son las tareas condicionadas por el síntoma. Él también se apoyaba de ciertas tareas que tenían que ver con el síntoma o con la pauta que presentaba el paciente para que realizara en casa, pero algo que particular precisamente de esas tareas es que tenían que ser algo tediosas para que el paciente decidiera mejor optar por no hacerlas o no presentar el síntoma, por lo que son las asignaciones conductuales para realizar en el hogar según la asignación del terapeuta. Ahora, por último, él establecía nuevas pautas. Y para el establecimiento de nuevas pautas, él se valía de tres características, que era la tendencia al sí. Lo que era la tendencia al sí, que utilizaba mucho, era preguntar cosas muy obvias a los pacientes para que posteriormente suscitara un conflicto cuando le comentara, una confusión más bien, cuando le hiciera una pregunta no tan obvia.
Un ejemplo, le preguntaba, ¿tu cabello es lacio? Y si el paciente tiene el cabello lacio, obviamente iba a contestar que sí. Si venía vestido de alguna forma, le decía, ¿vienes vestido de tal forma? Y el paciente iba a contestar sí. Y así posteriormente iba con preguntas y preguntas hasta que llegaba a una pregunta, por ejemplo, entonces después tú puedes cambiar, y él por, por inducción prácticamente él podía decir que sí, el paciente. Otro era la tendencia invertida, que la tendencia invertida era donde él le hacía ciertas preguntas al paciente y le pedía que él asintiera de forma negativa o positiva, pero contrario a la respuesta. Por ejemplo, si le decía alguna pregunta, tus pantalones son azules, y si la respuesta era sí, el paciente tenía que decir no con la cabeza. De esta manera creaba una confusión. Y la tendencia al no, que simplemente era como retar al paciente. Eh, en un caso particular que él tuvo en una sesión, había una persona en el público que mientras él estaba dando la sesión comentaba que, bueno, hacía mucho ruido y hablaba, intervenía dentro y no permitía el curso de la sesión de Edison, por lo que él lo retó diciéndole a que no te puedes quedar callado, no sé, un determinado tiempo, a que no puedes estar quieto tanto tiempo. De esta forma, él utilizaba la tendencia al no dentro de la terapia también para propiciar ciertos cambios de conducta.